Maestros, buenas tardes. Miren, hoy es domingo 20 de octubre del 2024 y sí les quiero compartir unos materiales eh, sobre la lengua escrita y así se va a llamar este video número 700. Este se va a llamar Estrategias para superar pues dificultades en el dominio de la lengua escrita. Es una serie de documentos que tengo a la mano. De aquí y de allá, muchos los he elaborado yo, para mi práctica como docente y para compartirlos con ustedes. Porque algunos compañeros, como compartí todo lo del concepto de número, clasificación, segregación y conservación de la cantidad o invariancia numérica, entonces de algún estado de Zacatecas, me pidieron algunos precursores sobre la lengua escrita, o sea, algunos prerequisitos y trabajo, este, pues más personalizado con los muchachos, las bases de la lengua escrita y algunas estrategias para superar esas dificultades y les tengo estos documentos. Miren, tenemos aquí para empezar este documento que se llama Estrategias Pedagógicas para superar las dificultades en el dominio del sistema de escritura. Este documento de 311 páginas, claro que no lo vamos a leer todo, pero lo buscan en mi muro de Facebook o en mi grupo Maestro Iberoamericano en la pestaña Archivos y ahí lo van a encontrar así como está. Estrategias pedagógicas para superar las dificultades en el dominio del sistema de escritura y así se va a llamar este video. Eh, es de 1987 e igual que el que les compartí del sistema decimal de numeración de 1987. Entonces, bueno, pues aquí están todos los autores, la fecha, la primera edición fue en el 87 y la reimpresión en diciembre. La primera edición fue enero del 87, la primera reimpresión en diciembre del 87, pues luego en el mismo año, y viene el índice. En el índice ustedes van a encontrar en la primera parte, que es sobre lectura, van a encontrar sobre el proceso de lectura, estrategias de la lectura, los desaciertos en el proceso de la lectura, la evaluación de la lectura y las implicaciones pedagógicas en el capítulo 2, porque en el capítulo 1 habla de la metodología. En el capítulo 3 van a encontrar pues formas de abordar un texto como predicción, anticipación, formas de lectura, recuperación de significado, recuperación escrita, recuperación oral, recuperación a través de acciones. En el capítulo 4 van a encontrar sobre estrategias de intervención pedagógica para la lectura. Y aquí vienen formas de abordar un texto como la predicción, la anticipación, las formas de lectura. Viene para recuperación de significados, viene recuperación escrita, recuperación oral, recuperación a través de acciones y como conclusiones sobre la intervención pedagógica para la lectura. Esas conclusiones vienen en la página 82. Todo esto es en la primera parte porque tiene dos partes. En la segunda parte, que es el capítulo 5, vienen consideraciones teóricas generales acerca de la escritura y luego ya viene sobre el sistema de escritura, diferencias entre lengua oral y lengua escrita, correspondencia grafofonética, convencionalidades ortográficas, dominio de aspectos semánticos y sintácticos, concepción y práctica tradicional de la escritura, desaciertos y evaluación, revisión, implicaciones pedagógicas. Y en el capítulo 6 viene pues algunas estrategias de intervención pedagógica para la escritura. Y vienen, por ejemplo, como aspectos gráficos, análisis grafofonético, convencionalidades ortográficas. Todo esto se ve en el primer grado de la fase 3. Sobre redacción, textos narrativos, correspondencia, textos descriptivos o informativos. En el capítulo 7 habla sobre aspectos gráficos como análisis grafofonético, hablando sobre la intervención pedagógica en la escritura.
habla sobre análisis grafofonético, convencionales ortográficas, sobre redacción, textos narrativos y correspondencia. Y luego vienen conclusiones sobre la intervención pedagógica para la escritura. Vienen conclusiones sobre la intervención pedagógica para la escritura en la 218. Y acá, donde empieza la segunda parte, vienen conclusiones sobre la intervención pedagógica en la lectura. Son dos tipos de conclusiones sobre la intervención pedagógica en la lectura, en la primera parte, y al final es conclusiones sobre la intervención pedagógica para la escritura. Viene un estudio de casos y luego vienen conclusiones, limitaciones y perspectivas. Maestros, yo pienso que este material pues está pues muy bien, está pues muy bien como para que lo hagan ustedes, por ejemplo, quienes están en preescolar, o en primaria, los primeros grados. Este material les puede ser muy útil porque en los contenidos del programa sintético de primer grado de la fase uno, quiero decirles que en los materiales que nos mandaron el 20 de diciembre del 2022, en enero del 2023, le agregaron otros contenidos. Por ejemplo, si el alumno conoce, rescata el valor sonoro inicial, si el alumno sabe que se lee de izquierda a derecha, o sea, todos esos PDAs de esos contenidos de la escritura o sobre la lengua escrita, esos se los agregaron, pero no son los únicos. Hay muchos otros contenidos y muchos otros PDAs que ustedes pudieran agregarle a su programa analítico de escuela o de grado en preescolar y en los primeros grados de primaria, en la fase 3. Por eso les comparto este material, porque estos programas sintéticos, al menos en lenguajes, en lo que es español, pues habrá que considerar algunos otros contenidos que no estén y que pudieran agregarlos ustedes, sobre todo en los CAM, en los centros de atención múltiple, en preescolar o en primaria o en secundaria o incluso en lo laboral o incluso en lo laboral. Por eso les comparto esta información. ¿Le seguimos aquí? Entonces, este es un texto de 1987 y así se llama, y así se va a llamar este video número 700, estrategias pedagógicas para superar las dificultades en el dominio del sistema de escritura. Me voy aquí. Esta es una propuesta para el aprendizaje de la lengua escrita. Es en color verde, o sea, es viejísima. Alguien me la pasó ya escaneada. Era de una compañera Evangelina Abelar Durán, quién sabe quién será, pero ella la tenía, alguien se la pidió, y este documento pues es de allá por los 80 también. Aquí están los autores, Marreta Gómez Palacio, Eliseo Guajardo y todos los demás. Este, y viene el índice, y viene el índice. Hay una breve historia de la escritura, el sistema de la lengua y su relación con el sistema de escritura, el desarrollo y el lenguaje, el proceso de adaptación de la lengua escrita, la acción pedagógica, la planeación de las actividades en el salón de clase, en la biblioteca, las tareas, la relación del maestro con los padres de familia y la bibliografía. Ese texto está pues muy concreto, no vamos a leer todas las casi cerca de 100 páginas, no tiene caso, porque les voy a compartir otro documento que también es propuesta para el aprendizaje de la lengua escrita, y ese sí lo tengo yo en físico, ese texto yo lo tengo en físico, ya se estaba deshaciendo el pobrecito y lo mandé convertir a PDF y me lo hicieron muy bien. Entonces, en esta propuesta para el aprendizaje de la lengua escrita, viene, pues miren las hojas muy amarillosas, vienen los mismos créditos para los autores, que encabeza Margarita Gómez Palacio. Margarita Cárdenas, pues es una compañera de educación especial de aquí, de Nuevo León, que hace como unos 3 años falleció, y yo creo que hay otras por aquí,
pero bueno, vamos a dejarle ahí. Me voy a ir, este es de 1982, México, Distrito Federal, a 16 de julio, está en número romano julio, a 16 de julio de 1982. Es de los más viejitos que tenemos en educación especial. Viene un prólogo sobre la propuesta para el aprendizaje de la lengua escrita, la voy a omitir, ese prólogo es de Margarita Gómez Palacio, y viene el índice. Y yo aquí en el índice sí les quiero compartir, porque acá viene en el capítulo 1 concepto de aprendizaje y los factores que intervienen en el proceso de aprendizaje. ¿Y cuál es el papel del maestro en ese proceso de aprendizaje? En el capítulo 2 ya viene hablando sobre la adquisición de la lengua escrita, una breve historia de la escritura, lo mismo que el texto verde, viene sobre el proceso de adquisición, los niveles de conceptualización y la oración, el descubrimiento de otras características del sistema de escritura, conclusión. El papel del maestro en el proceso de adquisición de la lengua escrita, bueno, ¿cuál es el papel que juega el maestro? Y viene en el capítulo 3 la organización de las actividades, cómo están organizadas, viene hablando de las fichas, la planificación de las actividades en el aula, en la primera quincena de clases y las tareas. Y la bibliografía también son más de 100 páginas, pero no vamos a ver las más de 100 páginas. Me voy a ir a la página 21 para hablarles sobre el concepto de aprendizaje y los factores que intervienen en ese proceso. Entonces, nos vamos a la página 21 y les voy a compartir algo muy importante porque eso lo tienen que tener los maestros, sobre todo los más nuevos, porque esto no ha cambiado, esto no ha cambiado, por más reformas que haya, esto no ha cambiado. Lo agrando un poquito. Concepto de aprendizaje. Tradicionalmente, cuando se habla de aprendizaje escolar, se piensa en un sujeto que transmite conocimiento y otro que lo recibe. Y frecuentemente se considera al segundo estrechamente dependiente del primero, o sea, al alumno del maestro. Es decir, como un sujeto pasivo cuya principal función, si quiere aprender, es poner atención para no perder detalles sobre la información que se le da y así poder recordarla y estar en condiciones de repetirla lo más fielmente posible. Esto tiene mucho de Pablo Freire. Esto tiene mucho de Pablo Freire también. Habla de la educación bancaria. Por otra parte, a la función de enseñar, ¿qué es enseñar? Acabo de hacer un video sobre qué es enseñar para Pablo Freire. A menudo se le atribuye implícitamente el resultado de aprender, es decir, se da por sentado que si un maestro, siguiendo un buen método, transmite determinada información a un niño, ese debe aprender. Y si ello no ocurre, algo anda mal en ese niño, la culpa es el niño. Adicionalmente, existe la tendencia a dejarse llevar por un engañoso verbalismo. Así se da una gran importancia a la medida de que el niño puede repetir lo que dijo el maestro, lo que dice el libro, que tantas definiciones puede retener, como el morfema es o el resultado de la adición se llama. Ok, cuando por otra parte no es necesario que el niño conozca y utilice esos términos, es correcto. Si bien es cierto que en muchas ocasiones necesitamos de otros para aprender algo, hay cosas que hemos aprendido o llegamos a aprender solos. Es cierto. Pensemos que, de hecho, nadie nos enseñó a hablar o a reconocer a nuestra madre, entre otras mujeres. Algún adulto puede enseñarle a un niño de 3 años los nombres de los números y a decirlos en orden. Si el niño logra repetir la serie a voluntad o a pedido, podemos pensar que ya se los aprendió. Sin embargo, llamarle a este último aprendizaje resulta erróneo, ya que esta acción del niño se basa únicamente en un cierto grado de atención, repetición y memoria. En el caso mencionado, no hay propiamente aprendizaje, porque a ese niño, al repetir los números, no le importa ninguna utilidad. Nada en él cambió. Si en algún momento quisiera contar objetos, soltaría algunos o los contaría más de una vez. Saltearía algunos o los contaría más de una vez. Para contar es necesario establecer una correspondencia entre cada objeto contado y cada uno de los números de la serie numérica, comenzando por el uno. Este procedimiento obedece a una necesidad lógica que será descubierta paulatinamente por el niño, lo va a ir aprendiendo.
en su vida cotidiana y en sus juegos. Así tenemos que al guardar sus canicas, al coleccionar estampas, al apilar en orden de tamaño sus trastecitos o buscar que cada muñeca tenga un plato, etcétera, va clasificando, seriando e igualando cantidades de objetos. Es decir, está trabajando la noción de número, maestro. La noción de número con la clasificación, la segregación y la invarianza numérica o conservación de la cantidad. De esta manera, la abstracción que el niño realiza cuando reflexiona ante sus propias acciones le lleva a comprender que una cantidad no varía mientras no se agreguen o quiten elementos. Eso lo vimos en la invariancia numérica en el ejemplo que les compartí del video anterior. Que si tiene tres dulces puede comerse uno, dos o tres, pero no cuatro, etcétera. En otras palabras, llega a construir por sí mismo el concepto de número con la clasificación, con la seriación y con la invariancia numérica o conservación de la cantidad. Solo entonces estará capacitado, es decir, será competente para entender y hacer operaciones como la suma y la resta. Vaya, después de la adquisición del concepto de número, ya se puede seguir con el sistema decimal de numeración. Por eso aquí nos lo está diciendo. Solo entonces estará capacitado, es decir, será competente para entender y hacer operaciones como la suma y la resta. Y más adelante, multiplicación y división. La escuela puede ayudarlo a formalizar tales operaciones, a representarlas con números, a comprender el sistema de numeración, pero la esencia de dichas operaciones las ha descubierto en virtud de su propio proceso constructivo, es decir, a partir de sus reflexiones derivadas de la manipulación de objetos, y esto es muy importante, de la lectura de la realidad, de la lectura de la realidad. De manera similar, en el caso del aprendizaje de la lengua escrita, si bien es cierto que el niño requiere de información para comprender las reglas que rigen este objeto de conocimiento, la lengua escrita, hay ciertos hechos que solo pueden llegar a descubrir en función de sus propias reflexiones acerca de la escritura. Por ejemplo, un niño a quien la maestra le había enseñado que en rojo decía rojo, si se le preguntaba, ¿qué dice aquí en rojo? Respondía rojo. Sin embargo, este niño se encontraba en una etapa en que atribuía a cada grafía el sonido correspondiente a una sílaba. Es decir, tenía una hipótesis silábica. Ya estaba en el nivel máximo de los niveles de adquisición de la lengua escrita en relación a la escritura. Así, a pesar de responder correctamente a la pregunta ¿qué dice ahí, rojo? Cuando se le pedía que leyera esa misma palabra señalándola con el dedo, leía rojo en la R y en la O y dejaba libres la G y la O. Pero al preguntarle, ¿y estas? Señalando Jo, repetía rojo en Jo y en O. Bueno, aquí ya se está metiendo el texto al proceso de adquisición de la lengua escrita. Yo lo voy a dejar porque no lo voy a leer todo. Me quiero ir a los factores que intervienen en ese proceso, maestros, porque esto es importante hablar de estos factores que intervienen en el proceso de aprendizaje. Dice, a continuación se describen los cuatro factores que intervienen en el proceso de aprendizaje. Cabe aclarar que si ellos se detallan aquí separadamente, es solo con fines de una exposición más clara. Sin embargo, ninguno de estos factores actúa en forma aislada. Es correcto. Todos están interrelacionados y funcionan en interacción constante. Muy bien. Tiene que ver mucho, no lo voy a leer, pero tiene que ver mucho la maduración. Para este proceso de aprendizaje pues, de la lengua escrita, para este proceso de aprendizaje de la lengua escrita, como en las matemáticas, hay cuatro factores que intervienen y que tienen mucho que ver: la maduración, la experiencia, la transmisión social hay un proceso de equilibrio. Estos cuatro factores, maestros, se los tengo que comentar porque estos cuatro factores, la maduración, la experiencia y la transmisión social y el equilibrio y el proceso de equilibrio entre todos ellos, eh, es importante que yo les mencione
que pues dependerá, ahora sí, hablando del territorio, dependerá de los alumnos, dependerá de sus familias, dependerá de las colonias, de los estados, de los territorios donde vivan, dependerá mucho estos factores que intervienen en este proceso de, de lengua escrita. La maduración, la experiencia, la transmisión social y el proceso de equilibrio va a variar mucho en los alumnos, en las familias, en las dinámicas de las familias, en los pueblos, en las urbes, en las grandes urbes, en las escuelas rurales, en las escuelas de multigrado, en las escuelas de organización completa, en las escuelas de las mejores colonias, con las escuelas de las colonias con más necesidades. Entonces, a eso hay que poner atención, a eso hay que poner atención y hay que revisar bien en qué procesos de adquisición de la lengua escrita están los muchachos. Porque la premisa para esa segunda sesión del Consejo Técnico ordinaria del 25 de octubre del 2024, el próximo viernes, en 5 días, la premisa es menos escritorio y más territorio. Menos escritorio y más territorio. Así le están diciendo a las autoridades, directores, directoras, supervisores, supervisoras o inspectores o inspectoras que hay que hacer menos escritorio y más territorio. Andar en las escuelas, andar recorriendo las aulas, los grupos. ¿Qué se necesita ya? ¿Qué se necesita ya? Esa premisa viene en las orientaciones para preparar la segunda sesión de consejo técnico en esa sesión de directivos y supervisores. Entonces, le seguimos aquí. Ahí, hasta ahí le voy a dejar. Con este texto, hasta ahí le voy a dejar. Tienen que ver mucho para el proceso de adquisición pues, de la lengua escrita o para el aprendizaje de la lengua escrita, tiene que ver mucho la maduración. La maduración. Pues aquí habla del alumno. Tiene que ver mucho la experiencia, sus ambientes, sus dinámicas familiares, las experiencias en su casa, con materiales escritos, con medios de comunicación, etcétera, la experiencia, la transmisión social, pues todo esto es lo que el niño en su vida cotidiana recibe constantemente información proveniente de los padres de otros niños, de los diversos medios de comunicación, de sus maestros, etcétera. En esa transmisión social, pues habrá que ver qué experiencias tienen los alumnos. Y el proceso de equilibrio, bueno, dice, ya hemos mencionado las características generales de este proceso, que es en cierto sentido el más importante, porque es el que continuamente coordina los otros factores que intervienen en el aprendizaje. Este proceso de equilibración coordina a la maduración, a la experiencia y a la transmisión social. Y con toda esa realidad, pues ya podemos darnos una idea de en qué proceso están los alumnos. Dice, resumiendo todo lo anterior, el concepto de aprendizaje, atención maestros, el concepto de aprendizaje implica un proceso por el cual el niño construye sus conocimientos mediante la observación del mundo circundante, la lectura de la realidad, su acción sobre los objetos, la información que recibe del exterior y la reflexión ante los hechos que observa. En este proceso intervienen la maduración, la experiencia, la transmisión social y sobre todo la actividad intelectual del propio sujeto. La experiencia que adquiere al manipular diversos objetos será fundamental para el conocimiento del mundo físico. Este mismo tipo de actividad es igualmente importante en el desarrollo del conocimiento matemático, que se logra además cuando el niño reflexiona y establece relaciones entre los objetos y hechos que observa. Estos mismos factores maestros, estos mismos factores intervienen también en el desarrollo del conocimiento matemático. Y en esta misma propuesta o en otro documento viene hablando de tres tipos de conocimiento. Ya hablando de la lengua escrita y de las matemáticas, hay un conocimiento físico, hay un conocimiento lógico matemático y hay un conocimiento social. Son tres tipos de conocimiento.
que tampoco van separados, tampoco van separados. Entonces, este documento es importante y es necesario que lo entendamos y que lo comprendamos, porque solo así podríamos buscar las mejores estrategias para atender a los alumnos que tienen algunas dificultades en este proceso de la lengua escrita, en este proceso de lengua escrita. Miren, vamos a dejarle ahí porque quiero, ya dejamos este documento, esta propuesta para el aprendizaje de la lengua escrita. Me voy a ir a las estrategias, bueno, ya lo vimos, este ya lo vimos. Me voy a ir a las actividades para trabajar la lengua escrita con alumnos de primero y segundo grado. Estas son algunas actividades para trabajar con alumnos de primero y segundo grado. Hay que trabajar con textos, leer cuentos, comentar sobre cuentos, significar cuentos, dibujar cuentos, modificar cuentos, inventar cuentos. Hay que trabajar con enunciados, construir enunciados, enunciados largos y cortos, cómo están formados los enunciados, análisis de enunciados, dónde dirá, enunciados que preguntan, enunciados que ordenan, enunciados que dicen algo, enunciados que exclaman, completan enunciados, escriben enunciados a partir de una imagen, forman enunciados con recortes, sustituyen las palabras en el enunciado, amplían enunciados o hacen ajustes gramaticales. Todo eso son algunas actividades. Para el trabajo con noción de palabra, bueno, palabras cortas y largas, nombres de los niños, completan palabras en forma escrita, transformación de palabras de enunciados y de textos aumentativos o diminutivos, ubican palabras en enunciados, trabajan con alfabeto móvil, construyen palabras, trabajan con antónimos, con sinónimos, trabajan con plural y singular, trabajan con crucigramas y relacionan. Trabajo con convencionalidades ortográficas, esto se ve en el segundo PDA del contenido, pues del lenguaje en segundo grado. Dice, las convencionalidades de la R, de la S, de casa, S de sol, S de zapato, K, K, no, no es S de casa, no se crean. Es S de cisne, de cigarro, de cebolla. Es S de sal, de sol, de sopa, S de zapato, de zanahoria. Esta sí es K de casa, K de kilo, K de queso, G de gis, de gelatina, o esta G de jirafa, la Y de es la Y, pero estamos viendo por sonido, la Y de yema, la Y de lluvia, la I de iglesia, la I de, bueno, la Y, la B de barco, la B de vela, bueno, los espacios en la escritura y los acentos, todos estos son convencionalidades. Me voy a ir a la lengua escrita, tipo de respuestas, dice, para que sirva de guía en la comprensión del proceso evolutivo y darse cuenta de la situación de aprendizajes que debe proporcionarse a los alumnos. Hay muchos tipos de respuesta, maestro, hay muchos tipos de respuesta. Sobre la educación del texto, esto yo lo acabo de compartir en mi muro y en mi grupo Maestro Iberoamericano. Busquen, busquen, el texto se llama tipos de respuesta, así se llama la imagen que sube tipos de respuesta. Y aquí habla de los tipos de respuesta que puede haber para ubicar textos, para la dirección de la lectura, para interpretación de textos, para rescatar significado o para la producción de palabras, de enunciados y de textos. Y son tipos de respuesta. Busquen ahí en mi muro la imagen tipos de respuesta y vienen todas en una sola imagen, vienen todas en una sola imagen. Aquí hay unas estrategias de lectura, estas estrategias de lectura no las podemos olvidar: el muestreo, la predicción, la anticipación, la inferencia y la confirmación y la autocorrección. Son seis, miren, es la, el muestreo uno, predicción 2, anticipación 3, inferencia 4, confirmación 5 y autocorrección 6. Son seis estrategias de lectura que debemos de tener en cuenta al abordar las actividades con los muchachos. No se las leo porque ustedes seguramente ya las conocen, ya las conocen. O igual las pueden buscar estrategias de lectura ahí en mi muro o en mi grupo de maestro iberoamericano y las van a encontrar. Estos niveles son pues de lectura, pero más que nada son para aquellos alumnos de CAM que no acceden completamente a todo lo que es la lengua escrita. Viene
pues algo sobre lectura, sobre escritura, pues muy básico, sobre lectura, seguridad, sobre lectura, sobre lenguaje expresivo, sobre comprensión del lenguaje y sobre habilidades sociales. Y algo de estas habilidades sociales, mencionan en en la presentación del tema 9, la nueva escuela mexicana y la educación especial. En la presentación mencionan que los servicios de educación especial estaban para apoyar a la escuela con las habilidades sociales para los alumnos y aparte con la implementación del diseño universal para el aprendizaje. Aquí me acordé, habilidades sociales. ¿Cuáles son? Bueno, hay que jugar con otros, cooperativamente, hay que esperar turnos, hay que jugar con otros de manera cooperativa, hay que respetar normas de grupo, hay que ser amistosos, hay que tener buenos modales en situaciones diarias. No hay que robar o tomar prestado sin permiso. Hay que trabajar cooperativamente sin producir roces. Hay que compartir o prestar cosas y hay que cuidar a otros niños. Son algunos aspectos de habilidades sociales, pero esto más que nada es para aquellos alumnos que no han podido adquirir completamente todo lo que es la lengua escrita. Nos vamos a la ubicación de texto y bueno, pues ya lo vimos, o sea, esta ubicación de texto, bueno, niños que dicen que en una parte se lee, niños que dicen que solo se lee en la imagen, niños que dicen que tanto en el texto como en la imagen se lee, o niños que dicen que solo en el texto se lee. Son algunos, respuestas sobre la educación del texto. Dirección de lectura, niños que no siguen el orden de su lectura, dicen que se lee en cualquier parte de la página, niños que no siguen la forma convencional de nuestro sistema de escritura, o sea, de izquierda a derecha, de arriba hacia abajo, el niño que lee en forma convencional a nuestro sistema, pues ya lo más elevado. Para interpretación de texto, niños que describen la configuración de las letras como si se tratara de dibujos, ejemplo, denominan la O como pelota, niños que no establecen una relación entre imagen y texto, informan fuera de contexto. Todo esto, maestro, todo esto viene también ahí en la imagen de tipos de respuestas. Y donde dice tipos de respuestas, vienen todos estos tipos de respuestas que les estoy aquí compartiendo. Me voy a ir a esta propuesta para el aprendizaje de la lengua escrita. Pues viene aquí, déjenme le bajo un poquito así, viene aquí con la fecha, la primera impresión fue en 1982, pero es la primera impresión y la primera reimpresión fue en 1982. Y aquí participó una compañera de nosotros del Grupo TEI de México, la maestra Hermila Luna Vara, como jefa del Departamento de Educación Especial del Estado de Morelos. Este documento es del Estado de Morelos. Pero al final de cuentas, pues viene un prólogo en relación con lo mismo y luego viene el índice y aquí viene el concepto de aprendizaje, factores que intervienen en el proceso de aprendizaje, la adquisición de la lengua escrita, previsto, viene algo parecido a lo que es esta propuesta para el aprendizaje de la lengua escrita. Viene algo muy parecido. Maestros, yo creo que aquí le dejamos, no creo que no me falta ya nada. Bueno, apoyos específicos, pues sí, me faltaba esta imagen, o esta lectura sobre los apoyos específicos que se le pueden dar a los alumnos que lo requieran, dependiendo de su condición. Bueno, hay apoyos profesionales que se pueden ofrecer, por ejemplo, se refiere a las personas o instituciones que brindan ayudas para eliminar las barreras que obstaculizan la participación plena y el aprendizaje de los alumnos. Los apoyos profesionales pueden ser del mismo servicio escolarizado, de otros servicios de educación especial o bien de alguna otra institución gubernamental o particular. La finalidad es lograr que el alumno obtenga el apoyo. Algunos de los profesionales que pueden apoyar son el maestro de grupo, el psicólogo, el maestro de comunicación, el terapeuta físico u ocupacional y especialistas en distintas áreas. Esos son los posibles apoyos profesionales. Esto viene en el libro morado, en de orientaciones para el funcionamiento de los servicios de educación especial y estos apoyos no han cambiado. En apoyos materiales son los apoyos técnicos o personales específicos para el alumno.
Por ejemplo, auxiliares auditivos, prótesis, material didáctico adaptado, lentes, lupas, tableros de comunicación, sillas de ruedas y mobiliario específico, entre otros. El servicio escolarizado ofrece o busca los medios en vinculación con la familia del alumno para conseguirlos. Sí, en el servicio escolarizado del CAM, pero también esos apoyos materiales lo pueden requerir algunos alumnos que estén en las aulas de cualquier escuela de educación básica. En cuanto a los apoyos arquitectónicos, dice, son las adaptaciones que se realizan en las instalaciones del centro y el salón de clases para facilitar la participación y el aprendizaje de los alumnos, de todos los alumnos. Algunos son rampas, barandales, baños adaptados, alarmas de luz, señalamientos, sistema braille, contraste de color en muros, escalones y columnas. Apoyos curriculares son las adecuaciones curriculares que se realizan en la metodología, en la evaluación y en los propósitos y contenidos, tomando como referencia el informe psicopedagógico y el plan y programas de momento formativo que esté cursando el alumno para asegurar su plena participación y aprendizaje. Bueno, miren, aquí en este punto nos está hablando de lo que dice el libro morado, pero acuérdense que esta parte son las adecuaciones curriculares que se realizan en la metodología, en la evaluación y en los propósitos y contenidos. Bueno, esto vamos a concentrarlo nosotros en el programa sintético y en el programa analítico de grado o de escuela. Eso tenemos que tenerlo bien contemplado. Tenemos que participar en la planeación didáctica, tenemos que apoyar ahí en las metodologías que se pueden emplear, en indicar las barreras para el aprendizaje y la participación, en la aplicación de los ajustes razonables, apoyos específicos y el diseño universal para el aprendizaje. Como apoyos generalizados, dice, los alumnos que presentan necesidades educativas asociadas con discapacidad múltiple y o trastornos generalizados del desarrollo, los TGD, frecuentemente necesitan apoyos en dos o más áreas de la conducta adaptativa. Habilidades adaptativas conceptuales como lenguaje, lectura, escritura, autodirección, etcétera. Habilidades adaptativas sociales, lo que nos dicen ahora en el documento del tema 9. Habilidades adaptativas sociales como relaciones interpersonales, responsabilidad, autoestima, seguimiento de reglas, etcétera. Y habilidades adaptativas prácticas como actividades de la vida diaria, comida, vestido, etcétera, manejo del dinero, habilidades ocupacionales, etcétera. Bueno, los apoyos generalizados se caracterizan por su constancia, elevada intensidad, provisión en diferentes ambientes y que quizás puedan durar toda la vida. Puede ser apoyos generalizados para toda la vida. Y apoyos permanentes son la mayoría de los alumnos que presentan necesidades educativas, pues especiales o específicas asociadas con discapacidad múltiple o con trastornos generalizados del desarrollo, necesitan apoyos de manera permanente. Por ejemplo, estos alumnos requieren de una persona que sirva de facilitador para desarrollar su autodeterminación, de una silla de ruedas que les permita desplazarse durante toda su vida o bien de un tablero de comunicación para expresar sus necesidades y emociones. Pues esos pueden ser apoyos permanentes y puede haber más y puede haber más. Es hasta aquí, maestros, hasta aquí son todos los documentos, hasta aquí son todos los documentos que les quiero compartir. Este video es el número 700. Este video es el número 700 y así le voy a poner estrategias pedagógicas para superar las dificultades en el dominio del sistema de escritura. Así le voy a poner estrategias pedagógicas para superar las dificultades en el dominio del sistema de escritura. Video 700. Nos vemos en el siguiente video.